Bienvenidos a un nuevo programa de Agro para el siglo XXI. En el año 2002, cuando hicimos el primer programa sobre la ganadería bufalina en la finca La Guanota, el señor Héctor Escanone Poyoli nos dijo que en ese momento habían entrado a Venezuela alrededor de 4.500 búfalos traídos de otros países y que el rebaño bufalino del país era aproximadamente de 150.000 cabezas. Hoy, 21 años más tarde, el rebaño bufalino de Venezuela está rondando los 3 millones de animales, mientras el rebaño de vacunos se ha mantenido estable. Para entender el porqué de este crecimiento tan acentuado, hoy tenemos el gusto de conversar con el médico veterinario, especializado en ganadería bufalina y autor del libro El Búfalo, el bovino del presente y del futuro, Néstor Montiel. Bienvenido, Néstor, a Agro para el siglo XXI. Bueno, gracias Luis por invitarme a compartir aquí entre dos colegas, como médicos veterinarios, sobre una especie que ha revolucionado Venezuela, ha revolucionado el continente y ha revolucionado el mundo. Y por eso decimos que el búfalo es el bovino del presente y del futuro. Oye, siempre un placer conversar contigo, Néstor. Por ahí va mi primera pregunta. Tú eres autor de un libro que se llama El Búfalo, presente y futuro de la ganadería, presente y futuro de la ganadería bovina, ¿no? O de la ganadería. Cuéntame por qué tú piensas eso, por qué tú piensas que el búfalo es el bovino del presente y del futuro. Bueno, Luis, primero que todo te quiero recordar y al público sobre todo, sacarle ese cliché de la mente, ¿verdad? El búfalo también es un bovino, es un bóvido. Y tú todas mis conferencias, todas mis clases, yo siempre saco a relucir la primera lámina y digo, hablemos de vacuno y hablemos de búfalo porque ambos son bóvidos. Entonces, y también porque yo comencé trabajando, yo he trabajado con dos especies, con los vacunos, con el criollo limonero en la estación experimental El Aral y con el búfalo. Entonces, he tenido la posibilidad de comparar estas dos especies que son extraordinarias, porque el criollo limonero es una especie extraordinaria dentro de los vacunos. Y lógicamente me tropecé en una información que yo te pasé a ti, ¿verdad? Ahí está cómo yo me tropecé en el año 77 en forma accidental con los búfalos y me llamó la atención y pensar de que de la estación experimental donde yo trabajaba en Carrasquero estaba escasamente media hora una ganadería de búfalos, la cual yo comencé a visitar desde ese entonces. Y bueno, y después ya ha sido historia, he seguido trabajando. Yo sé que tú Este, tienes, oye, yo sé que tú tienes casi 50 años trabajando con el búfalo, no, tienes mucho, tengo 46 de graduado. pero yo sé que tienes muchísimos años trabajando con el búfalo. Y bueno, has sido una de las personas que más ha estudiado el búfalo y vamos a decir, desde el punto de vista científico, ¿no? Desde el punto productivo y científico. Y bueno, por ahí, complementando la primera pregunta, fíjate, en Venezuela, en verdad, el búfalo ha sido una revolución y el crecimiento de la ganadería bufalina ha sido impresionante. Yo te comentaba que en una entrevista que yo le hice a Héctor Escanone, papá, ¿verdad? En el año 2002, lo que había en ese momento de búfalos habían entrado al país 4.500 búfalos. Y en ese momento, año 2002, había alrededor de 150.000 búfalos. Hoy en día en Venezuela se habla de cerca de 3 millones de búfalos. Cuéntame, ¿qué ha pasado en Venezuela para que haya este crecimiento tan impresionante? Y este crecimiento no ha sido así en los demás países latinoamericanos, inclusive en Brasil, que fue el primer país donde llegó el búfalo en Latinoamérica. Más bien, en un momento dado, tengo entendido que hubo 4 millones de cabezas de búfalo y hoy en día hay menos. ¿Tú me puedes decir qué ha pasado en Venezuela para que haya este crecimiento que llama la atención? ¿Por qué ha crecido tan fuertemente? Bueno, eh, primero que todo por su potencial reproductivo. Tú tienes un rebaño de búfalas, de 100 búfalas, y tú le incorporas 4 reproductores y cuando hacemos el diagnóstico, bien sea diagnóstico de gestación por vía rectal, por palpación rectal o vía ecográfica, nosotros vamos a tener por lo menos de las 100
95, 96, 97 búfalas que están preñadas. Entonces, cuando tú ves los registros de reproductivos, tú dices, bueno, este año de 100 me parieron 90 y tantos animales. Hay un mal concepto, ¿no? Que manejan muchos productores y quiero ser claro en este sentido. No, pero con un búfalo para 70 es suficiente. No. Nosotros manejamos, Néstor Montiel maneja el criterio, que mi objetivo es preñarlas todas en el menor tiempo posible. Y lógicamente, si yo introduzco 4 reproductores de la misma línea, voy a tenerlas todas preñadas. Ah, si yo, si yo quiero tener o saber exactamente quiénes son los hijos de ese reproductor, y ahí tú tendrías que utilizar reproductores, grupos unitor. Entonces, ha ido evolucionando en ese sentido. Y cuando tú te vas al vacuno, yo trabajé con vacuno, no solamente con el criollo, para la zona de Laberinto trabajé. Y cuando tú hacías los diagnósticos, tenías un 60, un 65%, y eso era buenísimo en el caso del vacuno. Acuérdate que nuestros vacunos fueron muy introducidos por Holstein, por Pardo Suizo y cualquier otra raza de vacunos que no tenían una adaptación como el criollo limonero o como el búfalo en este caso, ¿no? Y de ahí los porcentajes de reproducción se bajaban. Y lo otro es que cuando tú tienes un grupo de búfalas y te para un 50%, entre comillas, promedio, de bubillas, todas esas bubillas, el productor inicialmente te las dejaba como futuros clientes. Entonces ya no tenías 100, sino que te venían al cabo de 2 años más, te iban otras 50 bubillas a preñarse. Entonces por eso es un crecimiento exponencial, pero muy marcado. Sí, pero Y lo otro, y lo fíjate, otro una cosa, que cuando el productor vecino ve, bueno, a este señor le está yendo bien con las búfalas y ya no tiene, empezó con 50 y al cabo de tantos años ya tiene 150 o 120, es por la mejor virtud que tienen nuestros búfalos es su potencial reproductivo, aparte de su calidad de leche. Pero si no se nos reprodujeran como lo hacen ellas, no tendríamos este crecimiento exponencial. ok, pero fíjate algo, ha crecido la ganadería bufalina en el país, pero no ha crecido el rebaño nacional tanto. O sea que esto nos dice que muchos productores que eran productores vacunos se han Correcto, cambiado hacia el búfalo, ¿no? correcto. Eso es así, eso es así, eso es así. En cuanto a la población, te puedo decir, lamentablemente aquí tenemos años de años que no hacemos un censo pecuario o agrícola en general, ¿verdad? Nosotros hicimos uno en el estado del Tamacuro y se pegó el municipio Guracó de Monaga en Búfalo. Es el único censo real confiable que tenemos, ¿ok? Porque preparamos muchachos de la misma zona, de allá del Delta, y todas las fincas fueron visitadas. Se visitó una niña que tenía un bauto y una bauta. Para ese entonces, si mal no recuerdo, registramos 386 tenedores o propietarios de búfalo. Te estoy hablando en el año 2006. Hoy, para mí, el Delta tiene cerca de 96, 99 mil cabezas de búfalo. El Delta solamente. Aparecen las estadísticas del ministerio como en el cuarto lugar. Primero está Barina, segundo el Zulia, y después Apure. Pero es producto de eso de que la reproducción es extraordinaria. Y vuelvo y te repito, ya a los 8 años no son las 150, ya se incorporan otros 70 animales más. Y ese es el crecimiento exponencial. Y un concepto que tenía nuestro productor anteriormente era, yo me la llevo cuando iba a comprar, yo me la llevo si está preñada. Fíjate, ¿no? El productor inicialmente, y ahora no, ahora la quiere que sea bubilla o que sea máximo una búfala de 1 o 2 partos, entendiendo para los que nos escuchan, bubilla es aquel animal que todavía no ha hecho el primer parto, ¿no? Entonces ya el productor hoy quiere o una bubilla preñada o una búfala de 1 o 2 partos que esté preñada. Y el otro factor importante es la longevidad que tienen nuestras búfalas. Tú ves una búfala y de pronto te va a tocar a ti en la finca de 8 partos, 10 años, 11 años, y tú la ves y parece un animal de cinco años. Y ya esa búfala por lo menos tiene unos 7, 6 partos. A diferencia del vacuno que se avejenta fenotípicamente más siempre y cuando tenga un porcentaje mayor de Tauro, en este caso hacia Holten o hacia Pardo Suizo. Las Brahman pudieran tener un comportamiento fenotípico mejor en condición que las otras. Okay.
Fíjate, cuando yo hice el programa en aquel momento, los primeros programas de búfalos que hice hace 20 años, eh, también Héctor Escanone, cuando le dije, bueno, ¿y cómo se promociona el búfalo? Porque era algo todavía bastante nuevo. Decía, el búfalo se promociona él solo por sus Eso, bondades. Y después de estos años, oye, ya hemos visto, o sea, todo eso que hablábamos de longevidad, de producción de leche, de calidad de la leche, de reproducción. ganancia de peso en unas condiciones no muy favorables. Y cuando se la da favorable, aumenta esa ganancia muchísimo. O sea, nos estamos dando cuenta y Venezuela es una prueba de esto que está pasando. Ahora, pero Venezuela también, hoy en día tenemos una calidad genética porque han habido importación de otros animales, ¿verdad? Y además ha habido importación de material genético de primera. ¿Me puedes hablar un poquito de la calidad genética de los búfalos que hay en Venezuela hoy? Bueno, no es un secreto, y me perdona la palabra y quienes nos escuchan, somos contrabandistas de semen. Aquí ha entrado semen, y de pronto nos van a poner presos, ¿no? Ha entrado semen de Colombia, de Brasil, de la India, de Pakistán, de Italia. El de Italia sí viene con toda su permisología y tal vez algunos otros vienen con su permisología, pero ha entrado semen de calidad. Eso hay que reconocerlo en nuestros productores, que se han dedicado a tratar de conseguir semen de buena calidad donde esté, al punto de que muchas personas nos llaman, ¿cómo es posible que nosotros podamos mover bubillas desde Venezuela hasta nuestros países, ¿no? Y fíjate, otro país que yo veo que está creciendo muchísimo en América es México, porque en México no solamente en la parte de esa de Campeche, esa zona de abajo, ya se está viendo en muchos núcleos y hay un programa de empoderamiento hacia pequeños productores donde se les están entregando X cantidad de pequeños rebaños con la finalidad de que ellos sean multiplicadores en ese sentido. Entonces, es muy importante la calidad genética que tenemos. Ahorita tú viste que en el concurso de leche fueron animales, si mal no recuerdo, casi 12 animales que pasaban de los 20 litros de leche por medio en 2 días, ¿no? Y a pesar de que en ferias anteriores también habíamos tenido esas producciones, ¿no? Pero entonces es normal ahorita que en cualquier fin que estemos hablando, un promedio global total de 6 litros o 7 litros en mi rebaño total, producto de que se han ido incorporando genética y genética. Sí. Oye, Néstor, bueno, ya conversamos de la reproducción, que sabemos que es impresionante, que la verdad es que se preñan con facilidad. Una vez que paren, en pocos meses ya están preñadas otra vez, si tienen buenas condiciones, ¿no? También hablamos de la longevidad. Una cosa que me llama a mí mucho la atención de los búfalos es la docilidad y la inteligencia de los búfalos. Es impresionante como tú los acostumbras al ordeño y los llamas por su nombre y ya los bucerros ya entienden, sea nombre o sea número, entienden muy bien y la docilidad que tienen. Cuéntame, ¿será que esto viene de, como los búfalos tienen más de 3.000 años con los pequeños productores asiáticos trabajando, que son casi parte de la familia? ¿Será que esos años de evolución, de ahí viene esa docilidad o estoy equivocado? No, eso es lógico, no. Fíjate que ya en la India, en el traspatio, en el patio hay una o dos búfalas amarradas, ¿ok? Y son extremadamente dóciles. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 92, eh, dos madres que murieron, y en la finca que estábamos haciendo unos trabajos, una cría, la criaron y se ponen tan necios como los ovejitos o como los chivitos cuando los crían con tetero, ¿no? Porque ya él iba todas las mañanas a la cocina de la señora para que lo amamantara con los teteros, ¿no? Y lo que sí hemos visto, entre más tú manejas y estás en contacto con el humano, más dócil es. Y certifico lo que tú dices, ¿no? Si el encargado de los bucerros le coloca nombre, ellos a lo que los llaman, ellos vienen. Es impresionante cómo ellos vienen y se acercan a la puerta para salir. Y fulano, fulano, y él sale. O sea, es una inteligencia, pienso yo, que es nata de estos animales, ¿no? Y lo de auxiliar es extraordinario. Pero también he visto
que cuando son maltratados, él como que guarda cierta memoria, porque me han dicho en ciertos ordeños, no, es que ese señor, ese animal no lo puede ver, porque lo golpeó en una o dos oportunidades. O sea, parece que ellos tienen una percepción de quien les hace daño y quien les hace el bien, ¿no? En ese sentido. Y lo que tú dijiste parece que es producto de la misma evolución que ellos han tenido con el trato con las personas, ¿no? Sí. Oye, en estos sistemas nuevos de pastoreo de ultra alta densidad, donde uno va corriendo los animales con dos cordones, con hilos eléctricos, ¿no? Cuando ellos se acostumbran, ya es impresionante cómo, si tú no le pones uno los cordones porque no te ha dado tiempo, ya te dicen, bueno, van comiendo ya, y con los gregarios que son ellos, Sí. como que no se salen de la franja. ¿Me puedes contar tu experiencia? Porque recuerda que yo soy un bufalero nuevo, quiero oír tu experiencia en este sentido. Usted lo puede meter, pero solamente lo pueden mantener allí una hora, 2 horas. Y eso requiere una supervisión. Por eso es lo que tú dijiste. No, no lo llamemos ovejeros, sino las dos personas que mueven los cercos o las cintas eléctricas para que el rebaño vaya consumiendo. Porque tampoco lo puedes dejar ahí porque van a destruirte la sustancia de reserva de ese pastizal que está ahí y va a costar posteriormente a que retoñe más en el tiempo de vida, ¿ok? Sí, pero lo que he visto con el búfalo, Néstor, es que una vez que ya tienes tiempo aplicando este pastoreo, Ellos se ellos acostumbran, solo se acostumbran se a ir acostumbran. comiendo de esa forma. Sí, Hay señor. veces que le pones el cordón, no le has puesto el otro cordón y porque te has tardado en algo. Y, o Ya sea, llevan, ahí aplica un poco lo de la inteligencia, ¿no? Lo de cómo aprenden, ¿no? ya, sí, ya ellos van adelante y no les has puesto el día atrás y ellos no se preocupan por el cordón de atrás, sino que ya ellos van comiendo. Así de sencillo, sí. Okay. Y es un sistema de pastoreo que está tomando bastante auge, ¿verdad? Pero necesita ese control que hay que llevar para no dañar la sustancia de reserva del pasto que va quedando. Okay. Néstor, una pregunta importante en cuanto a genética. Hay técnicos que tienen tiempo trabajando con búfalos que recomiendan más trabajar con razas puras. Hay otros que recomiendan más trabajar con mestizas. Bueno, aquí entramos con la murra, la producción de leche de la Mediterránea, la Jafarabadi, todas estas razas que todas tienen algo, todas aportan algo, ¿no? En rebaños, cuando tú no tienes un centro de recría, que tu función no es vender genética, sino tu objetivo principal es producir carne y leche. ¿Qué recomiendas tú en el manejo de la genética de la finca? Ok, me llamas tú para hacer una evaluación en tu finca, ¿verdad? Doctor, tengo 6 meses, un mes que compré esto, quiero que usted me ayude. Ok, yo te haría esta pregunta. ¿Hacia dónde quieres tú ir? Tú me vas a decir, bueno, no, me han recomendado que las búfalas producen leche y carne. Yo le digo, perfecto, eso es perfecto. Pero usted quiere ir aumentando paulatinamente. Sí, doctor, eso es lo que yo quiero, que nuestra producción, si está hoy en 4 litros promedio, en vuelta de 2 años esté en 5 y así sucesivamente. Ok, lo primero es que hay que hacer una evaluación fenotípica. Ahorita, lamentablemente, en Venezuela no estamos en capacidad, por X o por Z, de hacer los debidos cariotipos para saber las que son murras específicamente o las que son mediterráneas. Pero tú haces una evaluación fenotípica y tú has visto, tienes la experiencia de haber visto ambas razas, tú puedes decir, bueno, nos vamos a ir en tu finca hacia murra para uniformizar criterios y para uniformizar tu rebaño. No quiere decir esto, Luis, que por el hecho que yo me vaya a murra o por el hecho que yo me vaya a mediterráneo, sería un cruzamiento de absorción, absorbente en tu rebaño, se me va a desmejorar. Lo que yo he visto, tengo la experiencia de que por más de que me vaya a Murra, o me vaya a Mediterráneo, o me vaya a Farabari en absorción, se me va a desmejorar. Sí he observado que el tren posterior en los Murras es mejor que las mediterráneas. Las mediterráneas se ha hecho un trabajo extraordinario en cuanto a conformación de ubre y lógicamente son características fenotípicas que tienen alta correlación con las características genotípicas. Es decir, una buena estructura de ubre, una buena conformación de ubre, lógicamente me da la percepción de que va a tener muy buena producción de leche. Ok, entonces yo haría eso.
porque nada haces tú con ir hacia atrás y hacia adelante comprando este mestizo y comprando este otro mestizo. Y la recomendación que le doy es, en cuanto a producción de leche, siempre exijan, aparte de todas las pruebas sanitarias y pudieras después, pudiéramos conversar esa parte sanitaria con médicos veterinarios que somos, la presencia de registros, que te enseñen tu registro, que tú tienes que llevar a una finca y tú tienes que ver que todo el rebaño está numerado, tiene sus aretes o tiene su hierro caliente, porque eso te permite a ti saber de que esta cría que me están vendiendo a mí es hija de aquella porque está en un cuaderno, está en un software ganadero, está en un computador bajo hojas de Excel que tú perfectamente puedes verificar y estás en todo tu derecho de exigirlo. ¿Ok? Entonces te repito, hay preferencias y vuelvo a lo que inicialmente conversamos. Hay gente que le gustan más los ovinos de pelo que más los ovinos de leche. Entonces, hay gustos, gente que le gustan más las murras, más las mediterráneas, que son las dos razas que están predominando ahorita en nuestro país. Pero las dos son buenas productoras. En las dos conseguimos búfalas de 4.000 litros de leche y tal vez más. Las tenemos aquí en Venezuela. Una, dos, tres, pero las tenemos en Venezuela. Una pregunta. El Mediterráneo, que ha sido seleccionado por años en Italia, ¿verdad? Al tipo de ganadería italiana, que es un tipo de ganadería más que todo estabulada, dando silo, dando alimento concentrado, donde sí tenemos búfalas con producciones de 20 litros y ganaderías con unos promedios de producción muy altos. Pero cuando estamos en la realidad venezolana, que la mayoría de las fincas son a pastoreo, ¿verdad? Y donde la tierra todavía no es tan costosa como es en Europa y tenemos buenas extensiones, sobre todo buenas extensiones que se inundan y necesitamos también animales fuertes que soporten esas condiciones, que no van a estar estabulados y conociendo la importancia del vigor híbrido, ¿tú no recomendarías ir hacia Murra o hacia Mediterráneo? Depende, vamos a decir, las condiciones de tu finca. No, no, mira, yo he visto fincas de Mediterráneo en el sur del lago que se aguachinan y ahora con estas inundaciones y tenían raza mediterránea ellos. No, no tuvieron problema, claro. Tampoco vamos a propiciar de que tengo 200 hectáreas que se me aguachinan totalmente durante 6 7 meses. Vamos a criar búfalo, no, críe babilla o críe gansos o críe patos, ¿no? Porque entendamos que el búfalo es una fisiología y para producir, sea murra o sea mediterráneo, necesita forraje, pasto, que le demos materia seca. De hecho, caso contrario, va a sobrevivir donde posiblemente los vacunos van a perecer. Así de sencillo. Pero he visto y te repito, ganaderías de Mediterráneo en sur del lago con que manejan láminas de agua en sus potreros y perfectamente no tienen problemas totales, totalmente y funcionan. Ok, pues si tú tienes una ganadería, vamos a suponer, con una buena cantidad de vientres, ¿verdad? Porque es diferente cuando tienes una ganadería con 50 vientres, que necesitas 2 toros, que una ganadería más grande, necesitas más cantidad de toros. Y te dicen, Néstor, te llaman Néstor, acompáñame que voy a comprar butoros para determinada ganadería. ¿Tú te irías hacia alguna raza o comprarías toros mediterráneos en rebaños multitoros, ¿no? ¿O comprarías, irías a centros de recría donde lleven muy buenos datos de producción de Mediterráneo o de Murra o de otra raza? ¿Cómo? Mira, mira, primero, no uso el término debutor. Para mí es reproductor o semental o padrote, aunque esos dos términos últimos son más en caballo, ¿no? Pero reproductor o búfalo como tal, ¿no? Ok, como te dije, yo le pregunto, ¿qué tiene usted en su rebaño? Me gusta la murra, bueno. Y es más, no sé si te diste cuenta en esta feria, ganaderías que llevan de las dos líneas, de las dos razas, perdón, de las dos razas, porque tal vez es por poder concursar en las dos especies, en murra y mediterráneo. Ok, pero en base a lo que me diga el productor, bueno, vámonos a fulano, que fulano, que fulano, que tiene de las dos razas, porque las hay, y con buenas líneas genéticas en ambas. O nos vamos específicamente a tal ganadería que tiene la que usted quiere, Mediterráneo. Vamos a buscar. Y exijo que se me coloque la mayor cantidad, porque ya es en forma natural que escasamente
me colocan 100 y yo escojo el 20, entre el 20 y el 26%, porque yo aprieto el ojo, le aprieto la selección, porque no es para satisfacer a quien me lo vende, yo tengo que satisfacer a quien me llevó para que yo le haga la escogencia de esos animales. Con él es que yo tengo que quedar bien y tengo que quedar bien profesionalmente. ¿Me entiendes? Y fíjate lo que yo escojo, de 100 animales entre el 20 y el 26%, que descarto por muchos factores, que tendríamos que hacer un programa para decirte, bueno, por esto, son muchos factores. Ok. Y me voy a los registros, quiero que me enseñen los registros de todos esos animales. Volviendo un poquito a la parte productiva, y vamos a hablar de la parte reproductiva, ¿qué experiencia tienes tú con los IATF, los protocolos de inseminación a tiempo fijo? ¿Has tenido buena experiencia y lo aplicas tanto en bubillas como en búfalas? Sí, o sea, nosotros manejamos inclusive la parte de ecografía, y trabajamos con el protocolo OPSIN, pero ese protocolo presentamos un trabajo en el año 2016 en el Congreso Mundial de Búfalo en el 16, un protocolo donde le adicionamos somatotropina e insulina. Y eso fue una experiencia que haciendo revisiones me tropecé con unos trabajos en México que utilizan la somatotropina. La somatotropina no solamente es la lactotropina que utilizan en los concursos de feria para la producción de leche y en las vacas en los Estados Unidos y Canadá, aunque creo que ya está prohibido eso, pero tiene crecimiento sobre aumento de los niveles de progesterona, mantenimiento del cuerpo lúteo, fijación y reconocimiento del embrión sobre el endometrio de la madre, reconocimiento fetal, toda una serie de características o propiedades que favorecen que una IATF con el protocolo que yo estoy promocionando, que te funciona. Hemos tenido con Auxin, que es NRH, prostaglandina NRH, para definirlo en forma rápida, esas tres hormonas, ese protocolo hormonal. Nosotros le adicionamos, como te dije, somatotropina e insulina y hemos obtenido con una sola inseminación más del 68%, que es bastante. Y nos gusta hacer esos protocolos, ¿verdad? En épocas favorables, porque acuerda de la situación que tenemos, cuánto nos cuesta un frasquito de somatotropina o cuánto nos cuesta una dosis de semen, 10, 12, 20 dólares. Hay semen que se ha cotizado en Venezuela hasta por $75. Entonces no es hacer esas cosas. Y lo otro que yo hago es, la primera que inyecto con somatotropina es la primera que voy a inyectar con GNRH, es la primera que sigue el protocolo en la manga de trabajo. No es que es al azar, es un protocolo secuencial el que nosotros realizamos y usando la ecografía. Ok, entonces obtienes actualmente con este protocolo alrededor de 60, No, 65%, 68%. 68% de preñez. ¿Qué costo tiene eso por animal, ese Bueno, protocolo? no sé si Sin meter el semen. no sé si deba decirlo o no, pero el problema en Venezuela es que tú compras hoy un litro de leche en 1.20 en el supermercado y después lo tienes a 1.60, 1.70. Esa es la situación, ¿no? Que de pronto ahorita yo salgo a buscar somatotropina y entonces ya no me cuesta, por decirte un valor, $5, sino que ya el frasquito me vale $10, ¿no? Entonces todas esas son cosas que hay que plantearse y sentarse con el productor. Bueno, esto le sale en esto, pero le garantizamos esto. Y acuérdense que los protocolos IATF se utilizan mucho también para utilizar también semen sexado, que te puede garantizar un 80 o 90% de que te van a nacer hembras, que si de Sí, 100 te van a nacer por lo menos 80 hembritas, ¿no? Que el sí. productor lo que quiere es más hembritas para incrementar su rebaño. Entonces, es cuestión de que cuando tú vayas a hacer un protocolo, tú te sientas, bueno, vamos a ver cuánto me sale esto, esto y esto, me sale tanto. Concha, doctor, no lo podemos hacer ahorita. Vamos a coger un poquito de fuerza para hacerlo más adelante. ¿Y cuánto es el máximo de animales que metes en Yo cada protocolo? personalmente 25 animales. Y lo que tratamos de hacer es protocolos secuenciales. Antes que este termine, va montando ese otro. Hay personas que hacen 100, 200, pero yo trato de cuidar que el gasto sea menor, que el gasto sea menor, porque no es lo mismo que yo saque un 68 que se saque un 48, un Sí. 20%.
¿Y lo haces tanto en bovillas como en búfalas? Y Aplica, hemos hecho, sí, hemos hecho en Buvillas también. Inclusive en el año 2004 se hicieron en Buvillas. con- pero normalmente no lo haces. Este porcentaje de 68% que estaba obteniendo es con Eh, eh, búfalas. en búfalas de unos más partes. No, ok, ok. Ok, un tema un poco polémico e interesante que lo quiero oír de tu parte. La oxitocina para el estímulo de la bajada de la leche. Em, ¿Cómo ves tú la aplicación de oxitocina? ¿Tú lo ves, lo aplicarías, lo aplicas, no lo aplicas? ¿Qué recomiendas tú que se haga en el caso de la oxitocina? Y yo creo que me hables de ganaderías que tienen un solo ordeño y ganaderías que tengan dos Ok. ordeños al día. Yo te voy a devolver la pregunta. ¿Qué pasaría si todos los días a ti te inyectaran en un mismo sitio? Se te formaría un absceso, se te desmatizaría esa parte del brazo o del glúteo. Entonces imagínate una búfala que me esté dando 280 días, 270 días o 200 días de lactancia, ¿ok? Que todos los días, chac, chac, chac. Y fíjate quién hace ese trabajo. El ordeñador, que no tiene ese cuidado que posiblemente tengan con nosotros cuando vamos a un hospital y nos presenten una inyectadora sacada del estuche. ¿Ok? Esos son factores nomás de la parte sanitaria que tenemos que hablar, tenemos que hacer otro corte y hablar de eso. Entonces, en el año 92, 93, inclusive aparece en mis libros, hicimos con apoyo de cría, sin apoyo de cría, con oxitocina, sin oxitocina. No hubo diferencia que utilizar. Yo no recomiendo utilizar la oxitocina, así de sencillo, no lo recomiendo. Primero por el mal uso que se le da. La colocan inmediatamente y acuérdate, tú como colega, tú sabes que eso tiene que metabolizarse, irse al golfo de las yugulares y pasar por corazón para que vaya a ir el efecto a donde es, que es en glándula mamaria. Eso no lo va a hacer en un minuto, ¿me entiendes? Y lo colocan inmediatamente, empiezan a ordeñar. ¿Cómo apoyar? Colóquela aunque sea un poquito de sal mineral allí en su puesto. Yo vi ordeños manuales donde no son macetas, comederos redonditos de concreto que ahí les colocaban su sal mineral con su melaza y ellas llegaban, las colocaban ahí y las ordeñaban. Más aún, Sin apoyo del bucerro, sin el bucerro. y bueno, con apoyo de bucerro y sin apoyo de bucerro, perfectamente. En muchos ordeños mecánicos han implementado, bueno, que colocan a los lados para que las búfalas oigan, escuchen a sus bucerros y se produce la baja de la leche. Otra cosa, antes de entrar a los ordeños, háganle un buen baño, échenle suficiente agua. Ellas se limpian, escurren, secan su ubre y ellas van a sentirse más tranquilas. Ya cuando ellas van a entrar y tú le tienes ese manejo, que las bañaste y saben que tienen que ser medio kilito de alimento, un poquito de sal con melaza ahí o con harina de maíz, ya ellas saben por estímulo, pácata. Okay. Acuérdate el estímulo de Pavlov, Yo sé que cada finca es un mundo y cada finca particular. es totalmente diferente, inclusive una al lado de la otra, ¿no? Así es. Y hay diferentes intereses y algunas se van más hacia el doble propósito y quieren que el animal también gane peso, otras se inclinan más hacia la producción de leche. Pero si la finca fuese tuya, ¿okay? Y tú tienes que tomar la decisión si a tomar un solo ordeño y que el segundo ordeño se lo tome el bucero. O sea, tú ordeñas en la mañana tu búfala, después se va al potrero con su bucerro y apartas a las 2, 3 de la tarde, de manera que ese segundo ordeño se lo tome el bucero. Y destetas animales, depende de tu finca, con 180 kilos, 160 kilos y ahí para arriba. O la decisión de, no, yo voy a ordeñar 2 veces al día y voy a sacrificar, voy a tener más leche, pero voy a sacrificar ese peso al destete del bucerro. Y no solamente el destete, más leche, ¿no? Y vas a aprovechar más, sino pensando un poquito en bienestar animal, pensando en el bucerro. ¿Qué harías tú? Bueno, ok. Hace muchos años, en el año 90, por allí, un productor me dijo, profe,
¿cómo hacemos para que mis bucerritos los destetes el mejor peso? Yo le digo, bueno, los pesos al destete ideales deben ser 100 ideales a dos ordeños, ideales. La hembrita con 170 kilos y el machichito con 190 kilos. Ok, pero, profe, yo le quiero quitar ese consumo de leche. Yo le digo, bueno, sustitúyelo por lo menos 75 gramos de 750 gramos de alimento concentrado de buena calidad. No harina de maíz, no harina de rastrojo, no. Para que veas que lo que tú vas a dejarle en leche con ese 750 gramos, 900 gramos, tu bucerrito va o bucerrita va a completar ese crecimiento. Porque ¿qué pasa cuando tú no cumples los requerimientos nutricionales? Vas a tener una pubertad tardía. Y esa pubertad tardía implica que vas a tener una edad de primer servicio tardía. Implica que vas a tener una edad de primer parto tardía. Y puedes perder una o lactancia y media de por vida productiva. Si son 50 búfalas, pierdes 50 lactancias. Entonces, si tienes doble ordeño, debes suplementar y solamente le das una tetica, un pezón a tu bucerro el primer mes, debes suplementar con alimento concentrado. Un ordeño. Pero Okay. en una finca tuya, ¿qué harías? ¿Un ordeño o dos ordeños? Y le darías un ordeño al bucerro. Haría los dos ordeños con suplementación, con esa cantidad. No es que los voy a abarrotar de alimento concentrado. Ok, el otro esquema, donde tú dices, bueno, un solo ordeño, se maman, salen y se maman, después las separa a las 2, 3 de la tarde, ellas entran. Ahí vas a encontrar bucerritos que pasan de los 190 kilos, los 200 kilos, mejor condición corporal. Sí, pero ahí estás hablando, Néstor, perdón que te interrumpa, con una genética, muchos años de selección. Muchos años de selección. No. Mira, Mira, obtener ese, yo estoy trabajando ahorita con búfalo y los pesos del destete y no son esos pesos, son muy por debajo. Es más, no, si yo tengo hay una enfermedad. si yo tengo 150 kilos de promedio al destete, estoy feliz. Pero bueno, entonces mira, hay una enfermedad que te la voy a definir ahorita, ¿no? Un becerro, y ahorita tenemos ya preparados los trabajos que van para el Congreso, promedio 38 kilos de peso al nacer. Si me los están destetando de 150, escasamente me están ganando ¿cuánto? No 90 kilos, 80 kilos, 70 kilos. Saca en 9 meses, se divide 70 entre 9 meses. Estarán ganando 115 No, kilos. esté todo 8 meses, 7 Bueno, meses. 8 meses. 8 meses son 240 kilos. Divide los 80 kilos entre 240. Sácalo inmediatamente en la calculadora. Vas a ver que tus bucerros no están ganando ni siquiera 150, 180 gramos. Si el negocio es aquí, es así, nos tenemos que salir del negocio. Porque el problema no es ese. Mira, nosotros determinamos pubertad en bucerra. A dos teticas, se llamaban ellas dos teticas y pato. Y destetamos entre los 8 y los 9 meses destetamos animales que la hembrita menor era de 295 kilos y la mayor de 350. Y no eran hembritas obesas, eran hembritas bien bonitas, bien proporcionadas fenotípicamente. Y para ese entonces, en esa finca, te estoy hablando del año 90, no inseminábamos, sino que se le compraba que sea la Guanota, que sea a Yaritagua, para allá, a esa finca. No estábamos hablando de alta genética. Denle los requerimientos que necesita el búfalo y verá cómo el búfalo puede salir como animal de matadero 22, 25 meses de edad. Y la bubilla puede tener su peso de 340, 350 a los 16, 18 meses de edad. Caso contrario, no lo vamos a lograr, Luis. Hemos inseminado animalitos de 320 kilos con 13 meses, 14 meses. Mira, para no dejar por fuera el aspecto sanitario, y sabes que la televisión pega, dime de manera resumida qué protocolo sanitario recomiendas tú en una ganadería bufalina doble propósito. Como bóvidos que son, el mismo protocolo. Hay que desparasitar, hay que vacunar contra aftosa, hay que vacunar contra septicemia, hay que vacunar contra rabia, contra la IBR, la diarrea viral. Igual. Es más, dentro de mi el libro tengo el protocolo, un programa sanitario, no plan sanitario,
o plan de vacunación, un programa sanitario que implique una serie de actividades donde soy muy sincero y digo, los perros en la vaquera deben de ser retirados, los gatos en la vaquera deben de ser retirados, ¿ok? Porque el gato o el perro meten en los tobos y el ordeñador, vamos a estar claros, quienes hayan visitado finca y yo que visito finca, me doy cuenta de eso. Aquel que no visite finca va a pensar, pero bueno, el doctor que finca visita, no todas las fincas tienen un ordeño mecánico. Pudiéramos decir que el 60% son los ordeños tradicionales, ¿ok? Y ahí vemos perros y gatos que nos pueden, los gatos si no tenemos controles de leptospiras y los perros, esa leptospira se nos puede infectar en nuestro rebaño, vacuno o bufalino. Sí. Y Mira, ¿cómo manejas los hemoparásitos? no te copien la palabra. ¿Qué protocolo o qué programa preventivo utilizas para los hemoparásitos? No, también en el programa sanitario tenemos previsto eso, control de garrapata, control para los vectores hematófagos también, porque no solamente en la tripanosomiasis también los afecta y la anaplasmosis los afecta mortalmente, ¿no? Y el asunto es que le caigamos con tiempo a una anaplasmosis, porque el animal puede tener muy buena condición corporal, una condición del 1 al 5, una condición de 4, y vienen por un estrés producido y cae aquí en la vaquera y cualquier colega se murió en muerte súbita. Para mí el término de muerte súbita no existe. Su muerte súbita me está enmascarando una serie de cosas y yo debo proceder a hacer una necropsia para determinar por qué murió mi animal. Y igual, para desparasitaciones gastrointestinales, pulmonares, para hemoparásitos, hacemos nuestro protocolo sanitario. Y cuando tenemos un animal infectado por un hemoparásito, hacemos un protocolo de 3 días, repetimos a la semana y en base a la mejoría. Lamentablemente, tengo que decirlo, no sé si de lamentablemente no queremos utilizar un estetoscopio, no queremos llevar muestras al laboratorio, tenemos que apoyarlo, porque en pequeños animales, Luis, lo primero cuando uno lleva una mascota es que te le examen de sangre completa. ¿Por qué razón no lo aplicamos en los vacunos y los bufalinos? No podemos esperar tirando, como diríamos, flechas a ciegas. Tenemos que hacer unas cosas bien organizadas entre la parte sanitaria. Hay muchas enfermedades en Venezuela. Podemos hacer un programa posterior sobre eso. Okay. Oye, Néstor, se nos acabó el tiempo. Néstor, si alguien quiere comunicarse contigo, quiere que tú lo asesores, quiere que tú le des información, ¿me puedes dar cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cómo es tu correo electrónico? ¿Qué redes tienes para que se comuniquen contigo? Te lo repito ahí. N de Néstor, S de Simón, nsmontiel@gmail. nsmontiel@gmail. El Instagram, @calsbúfalo, CALF Búfalo, Cals Búfalo. ¿Ok? Y mi teléfono, que se lo puedes dar también, más 58-414-360-7847. 414-360-7847. ¿Ok? Oye, Néstor, un millonzote de gracias por tu tiempo y por compartir toda esta información. Y bueno, ya vamos a leer todo el libro tuyo, que estoy seguro que está bien interesante. Gracias a Luis por haberme invitado a compartir con ustedes, ¿no? Y estoy a la orden en cualquier otra actividad que podamos promover con respecto a esta especie. Y no nos olvidemos, los vacunos también nos proporcionan carne y leche, ¿no? Y otras especies. Entonces, gracias y muy agradecido por seguirnos comunicando, ¿ok? No solo en Venezuela, la ganadería bufalina viene creciendo a un ritmo acelerado. Esto está pasando en varios países latinoamericanos, porque el búfalo ha venido demostrando con hechos que es capaz de producir carne y leche de muy buena calidad en lugares donde a otras especies les cuesta mucho, y que si se le trata bien y se le dan buenas condiciones, la productividad aumenta significativamente. Espero que este programa haya sido de su agrado y hasta un próximo capítulo de Agro para el siglo XXI.